La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes 7 de octubre, como decíamos al arrancar hoy, Hoy por Hoy. La fecha es la noticia, el primer aniversario de los atentados de Hamás en Israel y el inicio de esa ofensiva israelí en Gaza que ha provocado ya cerca de 45.000 muertos. En el análisis esta mañana van a estar Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Ignasi Guardans, buenos días. Ignasi, buenos días. Pues no, yo escucho ruidos pero no escucho a Ignasi. A ver si tenemos más suerte y nos saludan un ratito. Antón Losada, ¿tú estás ahí? Buenos días. Aquí estoy. Vale. No voy a estar? No me falles, Losada. No me falles, no me falles. Por cierto, dime. Tengo una mala noticia para ti. ¿Cuál? No está Luz de Luna en ninguna plataforma. No está Luz de Luna porque a que te han entrado ganas de verla. Hombre. Claro. Menos mal que tengo las 2 primeras temporadas en vídeo. El otro día cuando hablábamos de Luz de Luna con Sastre dije, seguramente nadie de los que están en el control ahora mismo saben de qué estamos hablando, y él por los pelos. Ay, qué maravilla. Vamos a arrancar el análisis, y lo primero que quiero hacer, recordaba 7 de octubre, un primer aniversario, fecha del ataque de Hamás contra los kibbutz y contra un festival de música con 1.200 muertos y más de 100 secuestrados. Ahí empezó esa ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza, donde dejó de haber un lugar seguro en muy poco tiempo. Iba anunciando el ejército israelí, iba pidiendo a los gazatíes que se refugiaran en lo que les decían zonas seguras, pero al final prácticamente ningún rincón de la franja de Gaza se salvó de los ataques y de la brutalidad del ejército israelí. Así que lo primero que voy a hacer es irme hasta la franja de Gaza, porque nos está escuchando Anaïs Aleix O'Sullivan. Ella es supervisora de enfermería en un hospital del campo de Médicos Sin Fronteras instalado en Deir al-Balá. De momento ahí se hacen sobre todo consultas médicas. Anaïs, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación? Porque es verdad que después de que Netanyahu haya decidido ampliar el foco de la guerra, parece que nos hemos olvidado todos de lo que está pasando en Gaza. Y en Gaza la situación sigue siendo la misma. Sigue habiendo ataques, sigue habiendo mucha dificultad para la supervivencia, ¿no? Sí, aquí la situación es la misma. Y lo que se está yendo para peor es la situación sanitaria. Porque los hospitales prácticamente no pueden funcionar. Los hospitales funcionan en modo degradado, las medicinas entran lentamente y escasamente, y la población, pues hay las necesidades básicas de sanidad, como sería un centro de salud, la medicina familiar y luego los heridos de guerra, ¿no? Uh-huh. Y todo esto está en el mismo lugar y menos en menos de hospitales y menos en menos de entrantes. Uh-huh. Porque, Anaïs, los hospitales tampoco se han librado de los ataques. También han sido objetivos de ataques. Sí, no quedan los hospitales que están operacionales, pues han atacado al lado y algunos pues no queda casi nada de ellos. Uh-huh. Este fin de semana publicaba El País un artículo de Beatriz Lecumberri que sobre todo ponía el foco en las mujeres que han tenido que dar a luz durante este año, durante esta guerra, durante esta ofensiva de Israel. Y había una mujer que le decía por teléfono, hablaba con Beatriz y le decía, por suerte fue parto natural y no cesárea porque no había anestesia. Entiendo que el material, si llega con cuentagotas y es escasísimo. Sí, a ver, las ONGs llegamos aún a entrar cosas, pero de manera escasa y pues lo que antes era una anestesia básica, pues ahora es bastante más complicado y pasamos a plan B, plan C, plan D. Uh-huh. Lo que antes era anestesia general, ahora pues a lo mejor se hace con un poco menos o productos
que también funcionan, pero que no son tan adecuados. Y Anaís, entiendo que el cuadro de enfermedades ya no solo son heridos por la guerra, por los bombardeos, sino que las enfermedades se van agravando ahí, ¿no? Claro, todo lo que es crónico ya, pues, nosotros en el centro de salud que abrimos hace casi un mes, vemos muchas personas con malaltías crónicas que vienen a ver si tenemos una medicación específica y entonces tienen que cambiar. Por ejemplo, un hipertenso que toma una molécula, esta molécula ya no la encuentra, entonces vienen a nosotros, tenemos que cambiar los tratamientos. Igual para el diabetes, entonces la gente está muy desregulada con patologías crónicas. Y al margen, además de la salud física, Anaís, ¿cómo están de salud mental vuestros pacientes? La salud mental es un tema bastante grave. Tenemos aquí aún no hemos podido abrir salud mental, pero estamos trabajando en ello, pero todo el mundo lo pide, sobre todo para los niños. Y nuestros compañeros que están en el Hospital de Nácer, por ejemplo, que ellos sí que hacen salud mental, dicen que están sobrebordados, que no tienen tiempo, que hay demasiados pacientes para la capacidad que tenemos. ¿Hay el temor ahí en Gaza, Anaís, de que con la ampliación de la guerra hacia el Líbano, con la atención puesta ahora con los ataques israelíes en Líbano, se olvide la situación humanitaria en Gaza? Es difícil de decir. Es bastante difícil de decir. Gente piensa que va a ir a mejor para ellos, gente piensa que va a ir a peor. No es una pregunta difícil de leer y de contestar. Pues yo, Anaís, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este arranque del Abierto del Hoy por Hoy. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Me quiero detener, ahora nos iremos hasta Israel, hasta la zona de los kibbutz, donde se estaba celebrando ese festival, donde empezó todo con ese ataque de Hamás, pero me quiero detener en la Franja de Gaza, en la situación en la Franja de Gaza, porque ya me decía Anaís, es difícil de decir, pero es verdad que nosotros mismos, los medios de comunicación, llevamos unos días poniendo el foco en la situación en la frontera entre Israel y el Líbano, y la situación en Gaza sigue siendo la misma. Nada ha mejorado en Gaza. La situación humanitaria es de desastre absoluto. Y no sé si ya la conclusión, Antón, es que ya incluso para Netanyahu la situación en Gaza ha dejado de importarle su expansión, ha pasado por encima. Bueno, sigue siendo, y cada día peor, pues el campo de concentración al aire libre más grande del mundo. Ya no es un territorio, es un campo de concentración donde hay una población a la que se está matando de hambre, matando de sed, matando de miedo y matando con armas y bombardeos, ¿no? Yo creo que en parte de la explicación de lo que está sucediendo en Líbano tiene mucho que ver con la necesidad de desviar el foco de lo que pueda estar sucediendo en Gaza, más allá de los objetivos estratégicos de Netanyahu, ¿no? Yo estos días me acuerdo mucho, ya hace muchos años, no sé si acordáis, un anuncio que fuera muy impactante, creo que lo hacía Amnistía Internacional, salido en las radios, y era alguien a quien llamaban a su casa y le decían que tenía que recoger todo y que se tenía que ir del país al día siguiente porque era un refugiado político, y él decía, pero ¿cómo que me tengo que ir? ¿Cómo que al día siguiente? Había sido una campaña con mucho impacto porque, claro, ponerse en esa situación resultaba realmente muy, muy, muy impactante, valga la redundancia, ¿no? Y eso es lo que pasa todos los días en Gaza. Todos los días en Gaza estás en una situación en la que en cualquier momento puedes recibir una llamada, un aviso, que te desplaces, y puedes seguir ese aviso y encontrarte cuando llegas al lugar al que te has desplazado, porque te ha dicho el ejército israelí que es seguro, que te encuentras allí bombardeado, ¿no? Empezaron diciendo que se fueran al norte y ahora ya yo creo que ya les dicen que sobrevivan como puedan. Y la cuestión es que yo creo que estamos en un impasse que no va a encontrar ningún tipo de salida más allá de lo que estamos viendo ahora y de que se agrave la situación
hasta que los norteamericanos voten en noviembre. Se lo mencionaba yo a la enfermera de Médicos Sin Fronteras que nos ha atendido, pero si no lo han hecho, lean el artículo que publicaba ayer Beatriz Lecumberri en El País sobre la situación de las madres. Era solo fijarse en un punto, poner el foco en un colectivo de gente, de mujeres, que son aquellas que estaban embarazadas cuando ha empezado la guerra y que han tenido que parir en medio de los bombardeos y que intentan sacar a sus hijos adelante en medio de esa situación, sin prácticamente medicinas, sin eso que uno en los primeros meses, ¿no?, de vida de un bebé, las vacunas, las visitas periódicas al pediatra, algo que ya es difícil en Gaza y que ahora es imposible. Mariola. Bueno, en el caso de Gaza es un ejemplo de operación militar con un propósito de destrucción total. Quizá la palabra exterminio es una palabra muy gruesa por las connotaciones que tiene en ese lugar, pero creo que obedece bastante a la realidad, describe bien la realidad. Lo que está ocurriendo en Gaza no está cubierto por el derecho de defensa, al que apela sistemáticamente Israel y al que apela particularmente hoy, que hace un año desde los ataques terroristas de Hamas, porque la historia no empezó el 7 de octubre del año 2023. Y esto vale la pena para poner en contexto y para poder enjuiciar todo lo que estamos comentando hoy. Y además lo que está ocurriendo en Gaza tampoco responde ni respeta el derecho internacional humanitario, ni siquiera las reglas básicas del derecho internacional en general. Pero hay más. Y con esto quiero acabar, Ángels. Lo que está ocurriendo en Gaza, lo que ha hecho Israel en Gaza, no es sino poner una máquina de generar terroristas a producir hombres y mujeres que están dispuestos a utilizar de nuevo la violencia porque entienden que no hay otro diálogo ni hay otro margen en ese lugar del mundo en el que viven, ¿no? Hoy escuchábamos hace apenas una hora un testimonio en este mismo programa de un israelí que vivió en primera persona el ataque terrorista y él que señalaba que está de acuerdo con la estrategia militar de Netanyahu, 100% decía, ¿no? Y 100% porque él vivió en primera persona ese ataque terrorista. Pues, ¿y por qué no creen que 100% van a estar los gazatíes de acuerdo en seguir con el uso de la violencia para intentar protegerse cuando les están exterminando literalmente, o bien por la acción de las bombas, o bien por el hambre, o bien por la pérdida de medicinas y de unas condiciones mínimas para poder vivir? Ahora podremos volver a escuchar este testimonio, porque como les decía, vamos a ir a la zona donde además se está haciendo como un acto de homenaje de este primer aniversario de los atentados en la zona del Festival de Música. Ignasi, que creo que estás ahí. Sí, estoy aquí. Vale. Hola, Ignasi, que no te había saludado. Muy buenos días, disculpad. Cuéntanos. De cosas del directo. Cosas del directo. No, vamos a ver, sobre lo que está ocurriendo en Gaza, lo que ha ocurrido en Gaza, yo creo que hay unanimidad, con algún matiz aquí y allá, pero prácticamente unanimidad. Hay crímenes de guerra, hay crímenes contra la humanidad, es una salvajada. O sea, podemos abundar en ese análisis, pero creo que es la parte del análisis, por decirlo así, donde estaremos todos de acuerdo y donde hay poco más que discutir en este momento, ¿no? Creo que Netanyahu no sabe cómo salir de ahí en este momento. O sea, que tampoco tenía claro los objetivos cuando entró, y sabe que no ha rescatado a los rehenes y tampoco ha liquidado del todo a Hamas, aunque evidentemente lo ha debilitado gravemente, ¿no? Entonces el tema es de ahí cómo se avanza, de ahí cómo se sale. Y ahí estoy de acuerdo con Antón, que nada se va a mover hasta que el único que puede hacer algo tenga un nuevo liderazgo, que es Estados Unidos. Estados Unidos es de quien depende que cambien las cosas en Gaza. Es quien puede condicionar el armamento, quien tiene instrumentos. Yo no digo que Estados Unidos esté empujando lo de Gaza, y quien dice eso yo no creo que sea así en absoluto, pero sí es verdad que Estados Unidos tiene unas formas de presión sobre Israel que no está ejerciendo, y ahí Biden tiene una responsabilidad histórica. Y digo Biden porque no es Harris quien puede tomar esas decisiones, ni ahora aunque lo intente.
intentara, ¿no? Y por tanto, mientras no haya un liderazgo nuevo en Estados Unidos, que significa no tanto en enero cuando haya la presidenta Harris, sino por lo menos, esperemos, sino por lo menos cuando ya, bueno, pues se puedan tomar decisiones sin que nadie tema que eso afecte a la campaña o se pueda manipular dentro de la política interior, pues es muy difícil que cambie la situación ahí. Y por tanto, es desgraciado, pero nos queda un mes de Gaza y un mes de Israel totalmente suelto, ¿no? Con la variable, que no sé si vas a querer comentar, de lo que vaya a hacer en Irán, porque en función de lo que haga en Irán, que eso sí se está preparando con Estados Unidos, eso sí se está preparando con militares norteamericanos asesorando y decidiendo juntos la estrategia de Israel en Irán, en función de lo que ocurra ahí, pues todo el panorama puede volver a cambiar, el estado de ánimo puede volver a cambiar y la situación de Naciones Unidas, es decir, las posiciones del derecho internacional, por decirlo así, pueden volver a cambiar, porque vamos a ver qué es lo que hace Estados Unidos en Irán. No creo que se atreva, lo que hace Israel con apoyo de Estados Unidos en Irán, no creo que se atreva a hacer lo mismo que en Beirut, pero puede ocurrir cualquier cosa, en este momento puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Voy a hacer una pausa, vamos a hablar de todo esto que apuntábamos ahora, que poníamos sobre la mesa. Hago una pausa, a la vuelta nos vamos en directo hasta Israel, nos vamos en directo hasta el Líbano y continuamos aquí en la mesa con el análisis. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Mario Lauré, Ignasi Guardans y Atón Losada, hablando de ese primer aniversario de los atentados de Hamás en Israel, unos atentados que impulsaron el conflicto, que han llevado a la invasión de Gaza, del Líbano, los enfrentamientos con Irán. En Israel está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Hola. Pablo, todo empezó con esos atentados del 7 de octubre y la respuesta a estos atentados que lo ha convertido ya en un conflicto global. Exacto, y el balance, lo estabais apuntando, es como poco cuestionable, porque más allá de los casi 42.000 muertos asesinados en Gaza y la destrucción prácticamente total de la franja, Netanyahu no ha alcanzado ni uno solo de los objetivos que se marcó después de esos ataques. No ha eliminado a Hamás, el cerebro de esos atentados sigue suelto y no ha conseguido traer de vuelta a los secuestrados, al centenar de personas que siguen rehenes en Gaza. Eso es probablemente lo que más divide a la sociedad israelí en este momento. Lo hemos comprobado aquí, en este punto en el que nos encontramos, en el recinto en el que hace justo un año se celebraba el festival de Tecno Nova Festival, que sorprendió a cientos de jóvenes que estaban aquí bailando con esos ataques. Netanyahu ha recuperado la popularidad que estaba por los suelos antes de los ataques, pero lo está haciendo a costa de las esperanzas de parte de esa población que reclama el alto el fuego para facilitar el regreso de los secuestrados. Y algunos lo han expresado aquí, en esta explanada que atacaba Hamás hace justo un año. Pide que nadie les condicione el regreso de los rehenes. Saben que es posible un acuerdo para el intercambio, pero Netanyahu sigue entregado a la guerra, como sabéis, en brazos de sus socios ultras y seguramente sintiéndose impune, a pesar de que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha solicitado una orden de arresto contra él. Es una respuesta militar en 7 frentes y con repercusiones globales, porque no son pocos los que ven en esta respuesta de Israel y la pasibilidad de Occidente un doble rasero inaceptable que deslegitima la legitimidad internacional que también existe en tiempos de guerra. De momento, como os vengo contando, en este punto en el que nos encontramos muy cerca, muy poquitos kilómetros de la franja de Gaza, se oye y se siente la guerra, con el sonido continuo de las bombas y las ráfagas de disparos que el ejército israelí sigue descargando sobre la población palestina. Desde luego que los ataques de hace un año no empezaron la guerra. Este es un conflicto que viene de lejos, pero sí ha remarcado, ha subrayado la impunidad que Israel viene ejerciendo sobre la población palestina desde hace ya muchas décadas. Pablo, has estado con supervivientes de aquellos atentados de Hamás, has encontrado, y antes hacía referencia a Mariola, has encontrado un chico que ha vuelto al mismo lugar en el que estaba cuando Hamás atacó en ese festival de música. Él te ha contado cómo fue aquello y cómo logró escapar y cómo lo ve ahora. Estamos hablando de Ori, tiene 27 años y me lo he encontrado en el mismo banco en el que estaba cuando los militantes de Hamás irrumpieron en el festival de música tecno en el que estaban. I remember that we ran away. I remember that we see a lot of bodies. Recuerda cómo en ese momento echaron a correr, cómo en su escapada vio numerosos cuerpos por el suelo y gente herida o en shock a la que no pudo ayudar. Aquí murieron más de 300 personas y la zona, un área desértica del Negev al sur de Israel, pues se ha convertido un año después en un memorial con pequeños altares, con fotos y mensajes para cada una de las víctimas, como pueden ver nuestros oyentes en cadenaser.com. Aquí algunas familias han reclamado, como te contaba, el regreso de los secuestrados que siguen en poder de Hamás, reclaman un alto el fuego para facilitar
facilitar ese regreso, pero otros, como el propio Ori, es de los que no tiene ningún tipo de dudas. I'm fully supported with my government 100%. Everything that Él apoya al 100% a su gobierno. Cree que está haciendo lo apropiado para alejar la amenaza y conseguir que los secuestrados vuelvan a casa. No es el único que piensa así en Israel, porque Netanyahu y Ángels vuelve a ser el favorito para dirigir el gobierno después de un año de asedio en Gaza y de expansión del conflicto a toda la región. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Esto en Israel, en Beirut, está la enviada especial de la SER, Mariela Rubio. Mariela, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Allí la imagen, Mariela, es muy distinta a la que se veía hace tan solo una semana, porque en este tiempo, en estos 7 días, las cosas han empeorado mucho y nada parece indicar que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Sí, es difícil trasladar lo rápido que ha empeorado la situación aquí en la capital en solo una semana, lo cerca que está Beirut del colapso. Los ataques cada vez son más fuertes, son más continuos, ya no es el cielo lleno de humo, sino lleno directamente de fuego. El número de desplazados no deja de subir y por tanto sus condiciones son mucho peores y cada vez hay más niños. A esto se suma que Israel está forzando ahora también a los palestinos a huir de sus campos, bombardeando las zonas colindantes. Lo ha hecho incluso con el tristemente conocido campo de Sabra y Shatila, al que este fin de semana Tel Aviv cercaba con misiles. Recordamos que el Líbano no tiene salida directamente con Siria porque Israel ha volado la carretera y el aeropuerto de Beirut nos ha dejado este fin de semana, Ángels, pues imágenes tremendas de aviones que despegan entre columnas de humo. En este contexto, el gobierno libanés daba ayer por suspendido el curso escolar. Por las noches, Beirut directamente se congela, solo salen a la calle los inmigrantes de Bangladesh, que son quienes reparten comida a domicilio, y la gente pide mucho porque los beirutíes han reducido sus desplazamientos al mínimo. Así que el sonido de la noche, además del de los bombardeos, es el de esas motos de reparto y, por supuesto, los drones de Israel, que están permanentemente presentes en todas las zonas de esta ciudad. Los nervios de los beirutíes, que mira que tienen callo, Ángeles, pero también están al límite porque no se puede escapar en ningún punto de la ciudad de la fuerza de las explosiones que llegan del barrio de Dahiyeh, porque no es que Israel esté golpeando la zona, es que está percutiendo insistentemente sin cesar, y ayer alguno de los vecinos de esta zona vaticinaba que este feudo de Hezbollah, Dahiyeh, va a terminar reducido a escombros. From our experience with the Israeli bombing, we believe here in Beirut that they will keep striking Dahiyeh area. Por nuestra experiencia, Israel no parará hasta que aquí solo quede una planicie. It will become like a flat, unfortunately. Fue en este suburbio de Dahiyeh donde moría Hassan Nasrallah, y en esta misma zona también podría haber muerto el pasado jueves su sucesor, Hassem Safedin, porque la milicia chií reconoce que no hay noticias de su paradero desde que varios misiles impactaron en el edificio en cuyos bajos se refugiaba este alto mando de Hezbollah. La milicia denuncia que el fuego israelí está impidiendo el desescombro, por lo que no se ha podido recuperar ningún cuerpo. Mariela, cuando tú llegaste a Beirut nos hablabas de que empezaban a verse desplazados que huían de los suburbios del sur, de la zona más castigada entonces por el ejército de Israel, que buscaban refugio en la ciudad, buscaban refugio en la capital. Entiendo que debe ser más visible ahora, ¿no?, el movimiento de desplazados. Sí, porque además al de desplazados internos de las zonas chiíes se suma ahora el de los 20.000 palestinos que han tenido que abandonar no solo Sabra y Shatila, porque en las inmediaciones de Beirut hay otro campo inmenso que se llama Burj Barjmane, que ayer nos dejaba una imagen dantesca con hasta 5 personas saliendo en una motocicleta tratando de huir de la zona y los misiles cayendo pues a lo mejor a 300 metros de la entrada del campo. Así que si tuviéramos que dibujar cómo es el mapa de los desplazados internos, tenemos a chiíes durmiendo en mezquitas suníes, a palestinos que acaban de salir con lo opuesto de campos de refugiados, muchísimos niños en la calle. Así no es extraño que Naciones Unidas ayer diera la voz de alerta diciendo que lo principal es garantizar que al menos los menores reciben alimentos de manera inmediata. Pues Mariela, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Voy a hacer una pausa. A la vuelta iremos con las reacciones internacionales y retomaremos el debate en el punto en el que lo dejábamos, que era qué va a pasar después de las elecciones de Estados Unidos. Buscaremos también la reacción de Europa y a la espera también de qué va a hacer Israel con Irán.
En El Abierto, Mariola Urrea, Ignasi Guardans y Antón Losada. Estábamos hablando con el análisis, hemos estado en Israel, hemos estado en el Líbano, hemos hablado con una responsable de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza, hablando de este primer aniversario de los ataques terroristas de Hamás en Israel. Y un año ha dado también mucho en el terreno bélico, como hemos estado escuchando y hablando, pero ha dado mucho también en el terreno diplomático. Si miramos, por ejemplo, solo dentro de la Unión Europea ya vemos mucho de la complejidad que rodea a todo este conflicto. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque hemos visto condenas del responsable de Exteriores, contundentes además, de Josep Borrell. Hemos visto algunos países, como España, por ejemplo, que ha ido elevando el tono a medida que conocíamos los ataques de Israel en Gaza, pero lo que no hemos visto del todo en la Unión Europea, Enrique, es una posición común. Sí, tenemos que observar, Ángels, el uso del lenguaje, la elección de las palabras o directamente los silencios para comprobar las fricciones que genera esta guerra, no solamente entre los 27, sino también en la cúpula de las autoridades comunitarias. Las primeras diferencias se hicieron tangibles días después de los atentados, el 13 de octubre, cuando von der Leyen visitó Israel para lanzar el mensaje de que la Unión Europea apoyaba de forma incondicional el derecho de Tel Aviv a defenderse, lo que generó malestar en el alto representante, recordaréis, por la supuesta unilateralidad de la visita de la alemana y porque en su discurso no añadió que la respuesta debía estar dentro del marco del derecho internacional, algo que desde el primer día sí ha repetido Josep Borrell, siempre con un lenguaje más contundente con el gobierno de Netanyahu. De hecho, hace unos días decía que bajo las ruinas de Gaza, además de miles de víctimas, está enterrado el derecho internacional. También hubo diferencias hace un año y hay diferencias ahora entre los 27. Hablábamos del uso del lenguaje. En los primeros comunicados hace un año no se pedía un alto al fuego. Esto generaba un intenso debate entre los estados y al principio, en los primeros comunicados, se optó por pedir pausas humanitarias. Los estados nunca han tenido una posición unificada. Los países del este, más afines al gobierno de Netanyahu, como Hungría o República Checa, siempre se han mostrado más cautos a utilizar un lenguaje más severo en los comunicados. También Alemania, lo hemos visto recientemente con las dificultades para llegar a un consenso a la hora de condenar los ataques en el Líbano, y al otro lado países como España e Irlanda, que incluso pidieron por carta a von der Leyen una revisión del acuerdo de asociación con Israel, sin respuesta todavía por parte de la presidenta de la Comisión. Un año después, la posición de la Unión sigue pasando por un alto al fuego y utilizar la vía diplomática para la solución de los dos estados, pero un lenguaje más severo contra Israel resulta prácticamente imposible porque cualquier intento se sigue topando con el rechazo de los países antes mencionados, lo que para muchos analistas pone en cuestión el papel de la Unión Europea como defensora de los derechos humanos y el derecho internacional, y la división sigue haciendo muy difícil o prácticamente imposible, Ángels, establecer fórmulas efectivas de presión al gobierno de Israel. Enrique, gracias. A vosotros. Y es que en este año ha ido avanzando Israel, ha ido aumentando en fuerza sus ataques, tanto en la Franja de Gaza, posteriormente en el Líbano, ante la pasividad, más allá de las declaraciones, la falta de unanimidad en la Unión Europea y la connivencia. Ahora mismo están pactando cómo va a ser el ataque, la respuesta a Irán con Estados Unidos, y a la espera también, ya eso lo apuntabais vosotros antes de irnos a la publicidad, de lo que pueda pasar en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Mariola. La Unión Europea no tiene capacidad para armar una posición común por muchas razones. Algunas están vinculadas con las mochilas del pasado que pesan mucho en este tema sobre algunos países miembros de la Unión Europea. Pero es que además la Unión Europea tampoco tiene capacidad como actor global para imponer una solución que solo está, ya se decía antes, en manos de Estados Unidos. Y qué curioso que cuando algunas voces en Estados Unidos comenzaban quizá a cuestionar la locura de Netanyahu con un plan militar que no cumple los objetivos que se había marcado, y tampoco sabemos cuáles son los objetivos de ahora en adelante, qué curioso que en ese caso entonces Netanyahu pone la proa a Irán, sempiterno enemigo de Estados Unidos, para provocar ese alineamiento indiscutible de Estados Unidos sobre su estrategia, ¿no? Hay un elemento que me gustaría señalar. Yo creo que Israel, además de perseguir algo que no va a lograr nunca, que es terminar con Hamás o terminar con Hezbollah, porque el terrorismo no se combate de esta manera,
Persigue otra cosa que a mi juicio es más sutil, pero creo que las consecuencias pueden ser más terribles todavía, y tiene que ver con erosionar hasta límites, hasta la náusea, la institucionalidad internacional. No hay más que ver la declaración de persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, no hay más que ver la hostilidad con la que habló Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, para percibir que lo que está en juego, lo mismo que en el ataque de Rusia a Ucrania, es el orden liberal basado en reglas y la institucionalidad internacional. Y sobre esto yo creo que percibiremos las consecuencias, porque estas sí que son terribles, en los próximos tiempos. Ignasi. Sí, lo que pasa es que ahí en ese tema, o sea, esa institucionalidad internacional no se la ha cargado Netanyahu, ¿no? O sea, eso es un debate que podemos sin duda, tener, Mariola. O sea, Netanyahu ha empujado una estructura carcomida. Débil. No débil, no, carcomida, agujereada, con un montón de agujeros, mal gestionada, etcétera, desde muchas perspectivas, y eso no tiene nada que ver con la calidad humana extraordinaria del señor Antonio Guterres, pero esa estructura está toda mal. No digo podrida por no utilizar la palabra, la podría decir como está podrida la madera, en ese sentido, ¿no? Y claro, llega Netanyahu, la empuja y se cae. Quiere decir, eso no es responsabilidad de Netanyahu, ¿no? Y el papel de la UNRWA, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez, y pues yo creo que un poco de autocrítica, por ser finos y quedarnos por lo menos ahí de Naciones Unidas, está faltando entre los extremos de Israel y negar la evidencia de lo que ha hecho la UNRWA o lo que ha dejado de hacer la UNRWA respecto del terrorismo en esa zona del mundo, pues creo que es negar la evidencia, ¿no? Y además lo sabe mucha gente de Naciones Unidas. O sea que efectivamente está en juego la institucionalidad internacional, pero eso es un problema mucho más profundo y que simplemente lo está poniendo en evidencia lo que ocurre en Israel, como lo está poniendo en evidencia la situación en Ucrania, donde al estar Rusia del Consejo de Seguridad, pues ahí estamos hablando de una violación pura y dura de un Estado sobre otro, una invasión, y sin embargo eso no se puede condenar por el Consejo de Seguridad porque Rusia no lo permite, ¿no? Y con crímenes de guerra también. Entonces, volviendo a la Unión Europea, que es lo que planteaba Ángels, creo que sí, que la Unión Europea queda tocada, como queda tocado todo Occidente en esto, ¿no? Tenemos un doble rasero y no tenemos instrumentos suficientes para llevar a la práctica ninguna de las declaraciones que hemos hecho. Borrell, que supongo que en cuanto deje el cargo en unas semanas, en días ya prácticamente, hablará todavía más claro de lo que hablaba hasta ahora, pues nos contará muchas cosas que hasta ahora no ha podido contar, porque ya como ex seguro que se soltará la lengua. Y entonces sabremos efectivamente las presiones que ha tenido, ¿no? La incapacidad de la Unión Europea para fijar una política es seria. También es verdad que la Unión Europea por sí sola, aunque estuviéramos unidísimos, tampoco pararíamos esto. O sea, eso es verdad. Tenemos instrumentos de largo plazo en el ámbito económico, etcétera, pero no tenemos la posibilidad inmediata de detener esto. Y por tanto, efectivamente, seguimos también en esto dependiendo un poco de lo que haga Estados Unidos. Si Estados Unidos cambia el rumbo, de alguna manera, a partir de las elecciones de noviembre, pues la Unión Europea puede ser una pata en ese sentido, pues puede también empezar a limitar la entrega de armas. Ayer el propio Macron planteaba pues suspender la entrega de armas a Israel. Luego ha quedado claro que, bueno, que por un lado lo dice, pero por otro lado tampoco esa suspensión no se ha producido, pero es verdad que eso mismo dentro de Francia ha levantado, por esas mochilas que decía Mariola en parte, esa importancia de la comunidad judía en Francia, ¿no? Que es muy importante, mucho más que en España, en términos de peso social, político, económico, ha reaccionado con una dureza enorme contra Macron, ¿no? Resumen, la situación en la Unión Europea es muy triste en este sentido. Vamos a tener una nueva alta representante que no sabemos exactamente qué es lo que va a decir o se va a atrever a decir, porque ella de esa zona no sabe demasiado, pero bueno, imaginemos que será también contundente, entre otras cosas porque lo ha sido mucho con Rusia, y por tanto imaginemos que aplicará ese tipo de... Intentará ser coherente, porque si no se debilitaría su propia posición sobre Rusia. Pero realmente no hay mucho que esperar de la Unión Europea en este momento, por mucho que me entristezca decirlo. Antón. Bueno, por empezar por una de las cosas que ha dicho Ignasi, ¿no? Yo lo último que sé sobre la UNRWA es que hace unos meses Israel presentó unas acusaciones muy graves, provocó confirmadas, Antón. Confirmadas hace 2 semanas. Desde luego, confirmadas hace 2 semanas. En las informaciones que yo tengo y pues tengo delante... Te las pasaré, quizá tengo no te delante una entrevista con la comisionada de la UNRWA que dice que Israel sigue sin presentar
las pruebas, ¿no? Pero tampoco me parece que eso reconocidos por Hamas. Tampoco creo que eso sea lo más destacado. No creo yo que el problema sea la UNRWA ni mucho menos, ¿no? Y menos de autoridad moral menos sí, Antón. En lo que está pasando en Israel. Sí. Bueno, la autoridad moral se elimina presentando pruebas y demostrando que efectivamente una organización internacional que está haciendo un trabajo meritorio bajo el fuego de las bombas del ejército israelí resulta que es cómplice necesario de los terroristas. Es que a veces hay acusaciones que o se presentan con mucha solidez o mejor no presentarlas. Dicho pero no están demostradas. Anton. Dicho esto, yo creo que aquí hay varios elementos que merece la pena considerar, ¿no? La Unión Europea no tiene una postura común. Yo creo que el problema es más grave, por desgracia, es que hay un conjunto de países en cuyo relato político desde hace prácticamente una década se ven librando una guerra imaginaria contra el Islam y contra los árabes y contra la invasión árabe que están soportando en primera línea, e Israel es el que está en el frente de batalla, en el frente de combate. Y para ellos la posición común sería apoyar claramente todo lo que haga Israel, mientras que otra parte de la Unión Europea, en la que afortunadamente nos encontramos nosotros, que tenemos una visión bastante más compleja y bastante más matizada, porque estamos ante un conflicto que se arrastra desde hace décadas y que no aguanta bien los análisis simplistas, ¿no? Y hay otro elemento que yo creo que a veces es considerado, no le damos la suficiente relevancia, yo creo que tiene mucha. Decíamos, Netanyahu no está consiguiendo sus objetivos militares, no sé cuáles eran, sí sé que está dañando muy gravemente a Hamas y a Hezbollah, yo creo que eso es incuestionable, otra cosa es que tengan capacidad de reproducirse, sé que está devastando un territorio en el que, decía Ignasi, no sabe salir, a lo mejor es que no quiere salir. A lo mejor es que estamos ante una estrategia cuyo resultado final es ampliar de alguna manera, no ya el territorio, pero sí incluso la franja de seguridad y su capacidad de controlar determinados territorios que considera claves o críticos para su seguridad. Pero hay otro elemento que para mí es fundamental. Es decir, si la guerra se para, Netanyahu se cae. La guerra es lo que le ha permitido a Netanyahu mantenerse en el poder después de haber sido responsable del mayor ataque terrorista producido contra suelo israelí con gravísimos fallos de seguridad, estos sí demostrados, y fruto de decisiones políticas, sin exculpar por supuesto a los terroristas, ¿no? Pero Netanyahu ahí está, mantiene una guerra, estaba en una situación política crítica, acordaros, medio país en la calle protestando contra él, semanas antes por su intento de ocupar la justicia, y si seguís en Israel se hacen muchas encuestas de opinión, se parece bastante a España, tiene una exuberancia demoscópica impresionante, ¿no? Y hay una cosa, yo no digo que exista causalidad, pero sí hay correlación. Las bajadas de la popularidad de Netanyahu y el aumento de la intensidad bélica están curiosamente correlacionadas, muy curiosamente correlacionadas. Y es evidente que la guerra le permite, A, mantener una coalición que era muy inestable, B, impedir que se construya una alternativa, porque es muy difícil construir un discurso alternativo sin que te caiga encima pues todo tipo de acusaciones, y mantenerse en el poder y retrasar, no sabemos hasta cuándo, unas elecciones que antes de que todo esto empezara no tenía ni mucho menos ganadas. Déjame que me vaya a publicidad, que a la vuelta quiero ir con la exuberancia demoscópica aquí en España, ¿te parece? Venga, pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Mario Laurrea, Ignasi Guardans y Antón Losada. Vamos con la nueva entrega del barómetro de 40dB para la serie El País, que incide en lo que ya se viene viendo, una tendencia que venimos viendo desde hace un tiempo, la primera posición del PP en intención de voto, que esta vez se distancia además y bastante del Partido Socialista, se distancia en casi 5 puntos. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Este es el segundo barómetro consecutivo en el que cae el PSOE, cuyo desgaste coincide además con el acuerdo de financiación singular para Cataluña, y los hace bajar del 30%, el Partido Socialista baja del 30% en intención de voto. Sí, baja por primera vez el PSOE de esa barrera psicológica del 30%. En los últimos meses los socialistas habían conseguido estrechar la distancia con el PP, pero en septiembre, cuando se anunció el acuerdo con Esquerra
para la financiación singular de Cataluña, esa tendencia se rompió y lo que vemos ahora en este barómetro es que se consolida. El PSOE vuelve a bajar, pierde 8 décimas y el PP vuelve a subir, se queda cerca de un 35%. Así que ahora los populares le sacan casi 5 puntos de ventaja a los socialistas, cuando en julio, en las elecciones, esa distancia era de apenas 1,5 puntos. Por comunidades, el PP gana en Galicia, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Allí en Andalucía le saca al PSOE más de 10 puntos de ventaja. Los socialistas ganan en el País Vasco y en Cataluña. El PSC de Salvador Illa le saca al PP 17 puntos. El PP se afianza, pero crece al mismo tiempo otro fenómeno, que es la ultraderecha. Y en este caso la ultraderecha de Alvise Pérez, que sube a pesar de los escándalos. Sí, la formación del Alvise Pérez se acabó la fiesta, gana 2 décimas y eso a pesar de que la encuesta se realizó coincidiendo justo con el momento en el que el agitador ultra reconoció haber recibido 100.000 euros de un empresario de criptomonedas. De hecho, el de Alvise Pérez es junto con el PP el único partido que crece. En este barómetro, Vox pierde 1 décima y Sumar y Podemos se quedan como estaban. Podemos por debajo del 3% y Sumar con un 6%, la mitad de lo que obtuvo en las generales. Con estos números que arroja el barómetro de 40dB, ¿cómo quedaría el reparto entre los bloques? Pues la bajada del PSOE y la subida del PP inclina aún más la balanza hacia el bloque de la derecha y la ultraderecha. PP y Vox juntos suman el 45% de los votos, casi 7 puntos más de lo que aglutinarían PSOE, Sumar y Podemos, que es un 38%. Si metemos en la ecuación los votos de Alvise Pérez, la distancia se agranda aún más. En ese caso, el bloque de la derecha y la ultraderecha tendría el 50% de los votos, 11 puntos más que el de la izquierda. Y se nota también la fractura a la izquierda del PSOE. En julio, cuando los de Yolanda Díaz y Podemos concurrieron juntos, obtuvieron el 12% de los votos. Ahora, por separado, no llegan al 9%. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Se amplía pues esa distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que baja del 30% de intención de voto, con además problemas muy destacados en territorios que han sido fundamentales para la victoria socialista en unas elecciones generales, Antón, como es el caso de Andalucía. Sí, si miras la secuencia histórica desde las elecciones, se está repitiendo un poco el proceso con el que cerramos el año anterior. La incapacidad para sacar adelante los presupuestos, la situación, digámoslo así, complicada en el Parlamento para sacar adelante iniciativas legislativas, el final de las buenas noticias en términos políticos, y yo creo que todo lo que sucedió durante el verano en Cataluña, las elecciones catalanas, el triunfo de Illa, rearmó mucho al votante socialista y ahora hay un desgaste que es bastante coherente con la situación de desgaste político que el propio gobierno empieza a padecer y empieza a experimentar, ¿no? Y eso además se refuerza con 2 elementos que para mí son críticos. El Partido Popular sigue creciendo, sigue recibiendo voto de Vox, transfiere muy poco voto. Es curioso, transfieren prácticamente el mismo voto. Se acabó la fiesta el Partido Popular y el Partido Socialista. Es un porcentaje pequeño, pero es bastante similar, ¿no? Sigue creciendo, la principal transferencia de voto a Alvise viene desde Vox y desde gente que no votaba o que estaba en la abstención, mientras que en la izquierda el PSOE se va desangrando poquito a poco, aunque no mucho, se mantiene relativamente fuerte, aunque baje por debajo del 30%, pero ese votante se está dispersando. Una parte se va a la abstención, otra parte se va a la indecisión, una parte se va a Podemos, otra parte se va a Sumar, otra parte se refugia en opciones que pueda tener disponibles en su territorio, como pueda ser el BNG o Esquerra o Bildu, sobre todo el BNG y Bildu, y eso hace que, claro, a cada encuesta la diferencia vaya aumentando, porque es un proceso bastante gradual de desgaste que en este momento sitúa la diferencia fuera de los márgenes de error, que eso es importante tenerlo presente. El margen de error de la encuesta son 2,2 puntos y aquí estamos hablando de una diferencia de 5 puntos, ¿no? Entonces yo creo que la encuesta refleja muy bien la situación actual, que es un desgaste que no es visible en el día a día, porque no sucede nada que catastrófico, para entendernos entre comillas lo de catastrófico, pero que como el mar contra las rocas, ¿no? Va desgastando a un gobierno, insisto, que se halla en una situación ahora en percepción en términos muy parecidos a como estaba a finales del año pasado. Ignasi. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo con el desgaste porque es obvio, ¿no? Yo creo que no es tanto
una encuesta que demuestre una convicción en favor de las políticas del Partido Popular o de la capacidad de su líder o un entusiasmo con su liderazgo. No, es ganas de que pase esto, de que esto se acabe, de que así no vamos a ninguna parte, ¿no? Y entonces eso se divide pues entre la extrema derecha y la derecha, es decir, son los dos botones que tiene el votante a su disposición para que termine algo que se considera que no es bueno para el país, que considera ese porcentaje de voto que no es bueno para el país, ¿no? Que es la cacofonía que llega desde el gobierno. Si recordemos que la semana pasada misma hubo una ministra del gobierno que propuso algo, el tema de la seguridad social y de las bajas flexibles. La baja flexible, en la que tardó horas la otra mitad del gobierno en ridiculizarlo, no ya en criticarlo, en ridiculizarlo, ¿no? La otra mitad del gobierno, incluido una vicepresidenta. Y luego ya desde el propio Parlamento, gente que se supone que tendría que votar eso, pues también ya dejó claro que no lo va a votar nunca. Es decir, es un ejemplo muy concreto en un ámbito en el que se supone que el gobierno tendría que tener un cierto acuerdo, que es la protección de los trabajadores y el bienestar social. No digamos ya si nos metemos pues en Oriente Medio, o en inmigración o en otros temas donde puede haber más tensión, ¿no? Y por tanto la sensación de desorden, la sensación de falta de autoridad, que es la que ha reflejado ahora el Economist en su artículo, ¿no? Con palabras muy gruesas, hablando de limitación a la democracia y tal, que no comparto, pero sí con esa frase demoledora. Gruesas y de decir, incorrectas. Sí, frases incorrectas, o podemos decir lo que son incorrectas, que no es verdad, no hay una falta de democracia en España, no te preocupes, Mariano, lo puedo decir las veces que haga falta, no, lo dejamos claro, no hay una limitación a la democracia. Eso es paso por leer de Economist. Pero el Economist sí tiene una frase que claro, es bastante demoledora cuando dice algo así como que reina pero no gobierna, o sea, que ocupa el cargo pero no gobierna. Le dice eso de Pedro Sánchez, ¿no? Que realmente no puede gobernar porque no tiene el Parlamento y porque no tiene apoyo para gobernar, ¿no? Eso es lo que pone ahí, y algo de eso es una percepción que va calando. Por tanto, efectivamente, sí es preocupante esta encuesta para el gobierno y para cualquiera que quiera un poco de estabilidad en este país, ¿no? Y luego lo de Alvise, tremendo, claro, lo de Alvise podemos desarrollar más. Mariela. Sí, yo diría dos cosas. Una, es verdad, el gobierno acusa desgaste por muchas razones. Yo creo que una tiene que ver. Creo que la composición actual del gobierno evidencia en sí mismo, las personas que pilotan cada una de las responsabilidades, cierto desgaste. Creo que el presidente no hizo una renovación importante del Ejecutivo en las últimas elecciones y creo que se ve un Ejecutivo particularmente desgastado. Eso sin entrar en medidas políticas que generan mucha controversia, por muchas razones, en sí mismas porque lo son, controvertidas, la financiación singular es el mejor ejemplo, pero también porque no han sido suficientemente explicadas ni convenientemente explicadas. Yo noto una falta de esfuerzo explicativo de la acción de gobierno, con la que luego el ciudadano puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no puede obviar ni dimitir un gobierno es de su obligación de explicar la acción de gobierno. Y luego yo creo que esta encuesta también refleja otra cosa, que es el desgaste, y hablo ya en términos orgánicos, del PSOE en los territorios. Sí. Creo que el 41 Congreso ordinario tiene, entre otras cosas, además de rearmar ideológicamente al partido, como todo Congreso ordinario que renueva una ponencia, tiene que ver con un esfuerzo que anunció el propio secretario general del partido de renovación de liderazgos en los territorios. Y esta encuesta señala la debilidad del PSOE en Andalucía y mi pregunta es, ¿quién es el líder del PSOE en Andalucía? ¿Quién es, o lideresa, quién es esa voz que el ciudadano considera un referente para las políticas de progreso y que tiene una acción en términos de oposición que lo visualiza como una alternativa razonable y creíble? Y podemos proyectarlo sobre otros territorios. Entonces creo que honestamente vale la pena que se tomen en cuenta los resultados de esta encuesta y que yo creo que apuntan bien a dos erosiones que son evidentes y que entiendo que por un lado el partido y por otro lado quien pilota el gobierno pues estará esta segunda es resolver. Importante. Esta segunda, si me permite, Sánchez, la de los territorios. Sí, porque efectivamente, claro, a un lado está solo Sánchez.
En Cataluña está ahora Salvador Illa como referente, pero el resto de España es Sánchez o Sánchez. Mientras que, claro, el PP, pues es verdad que tiene a Ayuso, puede gustar más o menos a otros, pero claro, es un referente para una parte de los votantes del PP, por supuesto lo es Moreno Bonilla, es decir, tiene distintas caras, además de Feijóo, que permiten, por decirlo así, suplir las deficiencias de Feijóo. Cuando la gente piensa en quien quiere votar, pues está mirando a alguien más. En el caso del PSOE, en este momento, esto, especialmente en esos territorios que tienen tanto peso, pues lo ha dicho muy bien Mariola, no hay un referente socialista bueno, en el que se pueda imaginar que puede llegar a tener ahí un poder. Pero diré más, pero ni en los territorios ni después de Sánchez. Acordaros los 5 días de pausa para pensar. La gran duda era si lo deja, ¿quién hay después? Eso ya era verdad en mayo, era verdad en junio, era verdad en julio, y el PSOE subía y el PP bajaba. Si ves lo pueden ver nuestros oyentes, hay la gráfica de las encuestas, la serie temporal de las encuestas, está en la web. Todo esto de los territorios, quién es el líder en Andalucía, todo esto ya era verdad en junio y en julio. Y el PSOE subía y el PP bajaba. ¿Por qué? Porque el gobierno generaba buenas noticias. Porque se ganaban las elecciones en Cataluña, porque se conseguía sacar adelante lo de Illa, porque había la posibilidad, incluso, bueno, el gobierno estaba muy seguro de que iba a sacar los presupuestos, acordaros, presentó con una absoluta convicción el techo de gasto en julio y transmitió y a la opinión pública, yo creo, el convencimiento de que lo iban a sacar y el día que no salió fue para todos, especialmente para el gobierno, acordaos, una gran sorpresa y para muchos comentaristas, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado desde julio? Bueno, pues que ya no, las buenas noticias han ido acabando. Bueno, ya está ahí ya gobernando en Cataluña, pero con el coste del acuerdo de la financiación singular, que es difícil de explicar fuera de los territorios de Cataluña y que además tiene una campaña de demagogia brutal en contra y que hace que mucha gente que no vive en Cataluña se pregunte, bueno, todo esto que me están contando que puede pasar con este sistema de financiación, ¿será verdad? ¿Será mentira? Las derrotas parlamentarias del gobierno, es que a veces pensamos que en los parlamentos la gente no presta atención. Hombre, la gente no está pendiente de la acción legislativa, pero sí percibe si el gobierno tiene capacidad para sacar adelante las cosas o no. Y en este momento, hombre, la percepción mayoritaria, yo creo que la capacidad está cuando menos tocada. Y nos vamos a la última decisión. Vuelven a presentar, una decisión que a mí me resultó realmente incomprensible, el mismo techo de gasto, sin haber ningún proceso de negociación, para volver a retirarlo otra vez. Con lo cual dices, bueno, ¿qué esperabas que sucediera? Bueno, es que igual la negociación partía de ahí, me parece muy bien, pero de ser derrotado. Bueno, pero o eso esperabas que vieran la luz, camino de Damasco, como el apóstol, y no sucedió. Entonces yo creo que eso es lo que hay que mirar. ¿Por qué a partir de agosto el PSOE inicia una tendencia de desgaste que claramente estaba corrigiendo antes del verano? Y en paralelo el PP se estaba desgastando, si os fijáis, un poquito antes del verano, seguramente por múltiples cuestiones que tenían que ver con el cuestionamiento del liderazgo de Feijóo, y si vamos para adelante, y si vamos para atrás, y ahora va recuperando esa capacidad, ¿no? Mariola. Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea de todos esos elementos que han sido señalados desgastan la acción de gobierno, desgastan la percepción sí. de un gobierno, digamos, a pleno rendimiento, y por lo tanto el votante pues puede tener la tentación de buscar otros caladeros, otras opciones políticas. Pero yo no restaría importancia a la otra opción, que es que también el PSOE destila erosión en lo que es lo orgánico. Ángels ahora apuntaba a un momento crítico, en el momento en que el secretario general se toma unos días para reflexionar como presidente, da la impresión, se traslada esa impresión de que una dimisión del presidente puede colocar a la organización política también en una situación verdaderamente difícil. Bueno, eso parece que en la medida en que el secretario general actual quiere revalidar su cargo, parece que eso se resuelve, pero está pendiente de fortalecer todos los liderazgos territoriales, porque el Partido Socialista
es más fuerte en términos de fuerza política también cuanto evidencia liderazgos territoriales también sólidos. Pero es que y eso no está trabajado. Sin Andalucía, Mariola, a 11 puntos el Partido Popular del Partido Socialista en Andalucía. Claro. Sin Andalucía, por muy fuerte que esté Cataluña, sin Andalucía no hay victoria del PSOE. Y luego hay otra cosa que es eso, es decir, ¿quién pilota esa acción de oposición a un liderazgo que está muy firme, como es el de Moreno Bonilla? Exactamente. O el de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, eso por supuesto, Sí. Madrid es pero, otro exacto, tema, es otro agujero. Otro temazo, porque Rueda, aparte este no es nuevo. Rueda, por ejemplo. Sí. Entonces yo creo que quizá el Congreso, entiendo que pretende resolver esto porque da el pistoletazo de salida para la actualización de todos los liderazgos territoriales. Pero claro, da la impresión de que, no diré que haya llegado tarde, porque no sé si eso es así, pero evidentemente el Partido Socialista como organización necesita de esa actualización. Ahora, dicho eso, no se consuela a nadie con esto que voy a decir, pero es una realidad que el PSOE ha vivido o se ha podido beneficiar en España de algo muy excepcional, que es ese miedo pues a la derecha, y sobre eso es lo que ha construido y ha llegado al poder. Pero desde el punto de vista de las ideas, del proyecto, es un proyecto que está tocado en toda Europa, o sea que claro, era una excepción porque aquí se llegó a convencer a ese, bueno, pues que viene la derecha, que viene la extrema derecha, ¿no? Y eso pues estamos viendo también en el resto de Europa que tiene sus límites, porque tú no puedes mantener permanentemente esa sensación de que aunque lo que vas a votar no te gusta, lo votas porque la alternativa es peor, y que entonces, bueno, pues hay que tragar con esto, con aquello, con tal, con cual, porque mira que si no vendrán estos otros que todavía son peores, ¿no? Eso pues ya ha dejado de funcionar en Francia, en Alemania por supuesto que tampoco va a funcionar ya, y en España pues tiene límites. Lo que quiero decir es que el PSOE tiene que replantear, como toda la izquierda en Europa, su proyecto. O sea, ¿usted qué vende en términos políticos? ¿Cuál es su catálogo? Usted no puede estar vendiendo solo pararle los pies a la derecha. Tiene usted que ofrecer algo que sea atractivo, y esto está faltando, insisto, no solo en el PSOE. Breve, Mariola. Yo creo que, sí, muy breve. Yo creo que no es poco reivindicar la democracia y pararle los pies a la ultraderecha como factor de desestabilización y de erosión de un sistema político que sigue siendo el mejor de los posibles. No digo que sea suficiente, pero no es poco. Y yo creo que hay otro elemento, que es que el Partido Socialista es hoy la única fuerza política que puede ofrecer una respuesta a la realidad plural de España más acomodada y más sensible con esa pluralidad y esa realidad que lo que evidencian los programas políticos de otras opciones políticas. Tampoco sé si esto es suficiente, pero que desde luego esto es un proyecto que es serio para Europa. ¿Puedo, Ángels? Un segundo. Sí, un segundo. Un segundo. Es que incluso eso que dices sería verdad si, por ejemplo, el PSOE en Andalucía estuviera eligiendo un líder que de alguna manera a veces discrepara de Sánchez, por ejemplo. Entonces tendríamos una voz socialista andaluza. Pero no es así. Quien llegue a liderar el socialismo en Andalucía vendrá decidido por la presidencia del gobierno. O sea, que esa idea de la descentralización en el PSOE y de la idea territorial es verdad a medias. Un segundo para ti, Antón, que querías decir algo. No, quería decir que ese desgaste que aprecia Ignasi también afecta al proyecto conservador, Pero el problema que tenemos en Europa es que en este momento la gente percibe que hay un proyecto claro y que le resulta muy atractivo, y el único proyecto claro y atractivo es el de la extrema derecha. Antipolítica. Voy a hacer una pausa. Abierto Mariola Urrea, Ignasi Guardans y Antón Losada. Vamos con dos cosas que están anotadas en la agenda. Una va a ser uno de los temas de la semana, que es la inmigración. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque hay varios aspectos que esta semana van a poner a la inmigración en el centro del debate, como viene siendo en los últimos días. Hoy el presidente Sánchez se va a ver con ONGs. Pasado mañana hay pleno en el Congreso de los Diputados centrado en el tema de la migración, y el jueves Sánchez se ve con el presidente canario, con Fernando Clavijo. Todo atravesado por esa decisión del Partido Popular de romper las negociaciones para reformar la ley de extranjería, con lo que eso puede suponer para el gobierno canario, del que participan en coalición los populares.
Sí, los partidos van a analizar hoy ese escenario que se abre tras la ruptura de las negociaciones por parte del PP, ruptura que Génova insiste y atribuye a un supuesto rechazo del gobierno a solicitar ayuda a la Comisión Europea, una acusación que no han conseguido demostrar porque se apoya en una carta de la presidenta von der Leyen donde no se hace referencia a eso. El gobierno cree que tras la decisión de los de Feijóo lo que hay realmente son dos motivos, uno partidista, que los populares no querían llegar a esa comparecencia del presidente el miércoles con una vía de diálogo abierta con el Ejecutivo para así no dar armas a Vox, y el segundo motivo, que las comunidades presididas por el Partido Popular se niegan a reforzar sus sistemas de acogida a menores. De hecho, las fuentes del Ejecutivo consultadas aseguran que el PP rompió la negociación migratoria tras comprobar que Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las que por población menos recursos dedican a esta materia. En la reunión del pasado lunes, la última que se celebró, el Ejecutivo trasladó a Génova los datos recabados por el Ministerio de Infancia, que revelan que esos tres territorios son los que tendrían que hacer una mayor inversión para cumplir con los términos de lo que se estaba intentando pactar. La Moncloa cree que es la negativa de esos presidentes autonómicos a hacer ese esfuerzo lo que explica la ruptura de la negociación. Hoy, además, Santiago Abascal reúne a los portavoces autonómicos de su partido para definir la estrategia de cara a la negociación de los presupuestos en las comunidades, donde hasta hace unos meses gobernaban en coalición, y la ultraderecha ya avisa de que si aceptan la reubicación de los menores no apoyarán las cuentas de los gobiernos del Partido Popular, así que el Ejecutivo habla de una actitud irresponsable e inhumana por parte del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo. Guille, gracias. Hasta luego. Entre los desencuentros políticos en materia de migración, los datos. Radio Barcelona, Pol Valero, buen día. Buen día. Porque hay un informe de Comisiones Obreras que les avanza esta mañana la SER, que dice que 6 de cada 10 trabajadores del sector de la hostelería en Cataluña son inmigrantes. Ahora, además, después de un verano de récord, los hosteleros admiten que no podrían sostener sus negocios sin el trabajo de estas personas. Sí, la principal salida laboral para las personas que llegan de otro país de fuera de la Unión Europea ahora mismo es la hostelería. 1 de cada 5 migrantes extracomunitarios terminan trabajando en hoteles, bares o restaurantes, un 20%. En cambio, la hostelería solo es la salida laboral para el 4% de las personas nacidas en España. Hemos hablado con Mamadou, de Senegal, que trabaja de cocinero en un hotel de Barcelona y nos cuenta que no era su sueño. No vengo de objetivo, voy a ser cocinero, voy a ser albañil, no. Vengo aquí para ganarme la vida, me encontré ese camino. Sin trabajadores como él, faltaría mano de obra, especialmente en sectores donde los ciudadanos nacidos aquí prefieren no trabajar porque son más precarios. Y aún así, dice que nota la desconfianza de la sociedad. Para ser negro aquí es un delito, o sea, esa es la realidad. Yo tengo derecho a caminar aquí como tú, como todo el mundo. Otro ejemplo, uno de los trabajos más precarios y con más presencia de migrantes, concretamente de mujeres, es el de las camareras de piso, las Kellys, como ellas llaman a su asociación, que son las encargadas de limpiar y ordenar las habitaciones de los hoteles. Van a ritmo de una habitación cada 15 minutos. Luz Amparo Suaza, su portavoz en Cataluña, explica qué pasaría sin ellas. Todo se paralizaría porque el alma mate de un hotel son las camareras de piso. Porque hay recepcionista, todo, pues, pero si tú que vas a un hotel, ¿qué es lo que tú exiges? Una habitación, ¿no? Entonces, si no hay una habitación limpia, organizada, ¿qué vas a vender tú? El de la hostelería, es solo el ejemplo paradigmático, pero en el mercado laboral catalán hay más inmigrantes activos que nunca. Las personas nacidas fuera representan un 26% de los trabajadores, 1 de cada 4, mientras que son el 21% de la población. Más datos, los inmigrantes cobran casi 9.000 euros menos anuales que un español nacido aquí y aportan a la seguridad social 10 veces más de lo que gastan. Paul, gracias. A vosotros. Y otra de las previsiones del día, hoy se vuelve a reunir la Audiencia de Madrid para decidir si archiva o incluso limita la investigación del juez Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, contra Begoña Gómez. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Decimos que vuelve la reunión porque en realidad tenía que haber empezado a tomar la decisión el lunes pasado, pero le faltaba ese documento que el juez Peinado no había enviado y tiene que dar respuesta al recurso de la defensa y de la Fiscalía que piden el archivo o acotar lo que Peinado puede investigar, que es algo, por cierto, que ya intentó la audiencia.
Así es, fue el pasado 29 de mayo cuando la audiencia descartó por inverosímiles o por contener datos erróneos los distintos bloques de la investigación, como aquel rescate de Globalia, contenidos en la denuncia inicial del colectivo Ultra Manos Limpias, y ordenó al juez que se centrase exclusivamente en las adjudicaciones a la UTE del empresario Juan Carlos Barrabés. Unas adjudicaciones, por cierto, respecto a las que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no observó irregularidad alguna en dos informes que la audiencia no llegó a analizar en aquella resolución. Lejos de aquella decisión de la Audiencia Provincial, el juez Juan Carlos Peinada amplió el objeto de la investigación a todo aquello que tuviera que ver con Begoña Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno, y esto ha provocado los recursos de la Fiscalía y de Antonio Camacho, letrado de Gómez. El Ministerio Público sostiene que el juez ha abierto una causa general contra la mujer de Sánchez, proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, y reclama a la audiencia hoy que la delimite, que evite los excesos de Peinado. El letrado de Gómez solicita el archivo después de que el juez haya abierto una causa universal que ha ido ampliando sin garantías a medida que la Guardia Civil le iba desmontando sus argumentos iniciales. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, Ángels, que la semana pasada tuvo que aplazar su decisión porque el juez Peinado se le olvidó elevar el recurso de Begoña Gómez, debate hoy entre el archivo, acotar la causa o avalar la investigación de Peinado. Veremos si a lo largo del día los tres magistrados alcanzan un acuerdo y dan a conocer ya hoy su decisión. Pues veremos. Gracias, Miguel Ángel. A ti, buenos días. Hasta luego. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ellos traen el menú de lo que vamos a hacer hasta las 12:20 de la mañana. Venga. Pues vamos a empezar dándoles ventaja a todos los dudosos del mundo, porque llega Bob Pop y van a poder preguntarle todo aquello sobre lo que dudan, lo que no tienen claro, cómo lo haría alguien que normalmente es muy certero. 900, 100, 800, cuenta con Bob, es lo primero que vamos a hacer esta mañana. Y después tenemos en la dupla una dupla un poco especial. No está Galder. Tenemos una baja. Es que esta temporada hay muchas lesiones. Sí, ha habido muchas lesiones. Galder es baja sine die, hay que decirlo. Tendremos a Rafa Cabeleira, pero también al director del documental y al director ejecutivo de la serie de Luis Enrique Movistar. No tienes ni puta idea. Es que me encanta el título. Así se llama, es un título que sugirió él, que viene a resumir un poco su relación con los medios de comunicación. Y nosotros ya hemos tenido la oportunidad de ver 3 capítulos. Oye, ¿cómo va la Liga? La Liga está, déjame que piense. ¿Quién va de líder? El Barcelona con 3 puntos por encima del Real Madrid. 3 puntos. Vale. Pues no digas 3 puntos como si fuera poca cosa. No, 3 puntos, es que es objetivo. ¿Cómo quieres que No, diga? muy bien, 3 puntos. 3 puntos, claro. Ya está. Ahora, que si son los queréis goles jugar que hizo a eso, Lewandowski, que es si queréis jugar a eso, hasta que nos lo haremos interese. todos los lunes. Un hack-trick, ¿no? Un hack-trick, ¿no? Eso es. Un hat-trick. Un hat-trick. Venga, va, ¿qué más hacemos? Bueno, menos mal que le has dado más tiempo este año a Pablo Ortiz de Zárate el Artesano, porque voy a hablar de 250 cuadros de nenúfares de moneda. Esto es un mensaje para Francino y para Héctor. Sí. Y encima va a hablar de cada uno, de la inocencia de la luz en ello y de lo que la luz quiere expresar. En fin, imagínate. Vale. Yo creo que a mitos no llegamos. Yo creo que tendremos que ir por ser más. Sí, a partir de las 12:20 iremos por ser más. Y en mitos es una derivada de Mariola Urrea de la semana pasada, cuando hicimos el mito de los tertulianos. Y es: si te gustan los deportes y la prensa del corazón, ¿pierdes todo tu prestigio? Pues aquí no tenemos prestigio. Sí, porque aquí se habla de a mí me las gusta, dos cosas. a mí me gusta el fútbol y la prensa del corazón. Pues tenemos bien, cero prestigio. pues cero prestigio. Cero prestigio. Pues eso, vamos O a la a partir tope de de las... prestigio. Sí. O a tope Va a estar de- Martín Bianchi y Jesús Gallego con nosotros. Vale, perfecto. Pues este será el Mitos de hoy. De momento, 900, 100, 800. Por si quieren hacerle alguna consulta, yo qué sé, si Pedro Sánchez quiere llamar para saber qué hace con los territorios y con los liderazgos de los territorios, a lo mejor Bob se lo arregla. 900. Oye, tú, que es una opción, ¿eh? 900, 100, 800. Mariola Urrea, Ignasi Guardán, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Buena semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.